Listos. De todas maneras, no se preocupen, digamos, miren, nos gastamos casi 40 minutos en dudas, pero es que de nada sirve que yo empiece como a hacer programas si ustedes todavía no han podido tener su herramienta lista. Pues ya estamos bastante adelante y todo, pero es bueno, me parece que es bueno. Yo creo que en este momento ya la mayoría están listos para que podamos hacer nuestros programas y pues ahora sí vamos a arrancar. Ya está grabando, entonces voy a cerrar acá. Ustedes, de todas maneras, yo no les estoy compartiendo pantalla, entonces les voy a compartir. Listo. Confírmeme, por favor, que están viendo la ventana mía. Sí, Sí, señor. profesor. Sí, profe. Listo, gracias. Yo ya creé el repositorio en GitHub, entonces, si yo ya lo creé en GitHub, ¿yo qué debo hacer? ¿Crear una carpeta y hacer git init o debo hacer un git clone? Si el repositorio remoto ya existe. Git clone, ¿cierto? Porque ya existe. Entonces, git clone. Gracias, sí. Y entonces, simplemente copio y pego acá. Así se llama, y ese es público. Ustedes pueden acceder a ese repositorio remoto ya de ahora en adelante. Entonces aquí lo estoy clonando. Ese está vacío. Me toca tener aquí, yo no lo tengo. Ustedes no lo tienen que hacer. Lo que yo voy a hacer en este momento, ustedes no lo tienen que hacer, porque ustedes ya tienen eso configurado por defecto. Yo tengo más cosas que configurar en la sala, pero ustedes, si están en la sala, no tienen que hacer eso. Más bien lo voy a quitar para que no. Vamos a ver si ahora sí va a funcionar mi Git. Listo. Como no tengo nada allá, pues él me dice que parece que yo cloné un repositorio que está vacío. Entonces, y eso es verdad, está vacío. ¿Listo? Y entonces no tengo absolutamente nada en mi repositorio. Voy a crear, para la persona que decía que un repositorio por clase, voy a crear ahora una carpeta aquí dentro de mi repositorio que tenga, por ejemplo, la fecha de hoy. ¿Será que aquí me funciona esto? No. Que tenga la fecha de hoy, entonces sería 2021. ¿Hoy qué fecha es? Perdón. 15 de octubre, 10, 15. Y vamos a llamarlo intro. Y ahora voy a entrar a esta carpeta. Todo esto obviamente ustedes también lo pueden hacer utilizando pues el navegador de archivos, ¿cierto? Entonces entran acá, yo tengo por aquí una carpeta llamada repos, aquí puedo crear, pues el clonado sí tengo que hacerlo ahí en la consola, pero luego puedo entrar acá y aquí tengo mi carpeta, ¿sí? Y yo también puedo, por ejemplo, escribirle acá cd para cambiar un directorio y arrastrarlo y él me pone toda la ruta completa aquí en la terminal y pues puedo entrar así también directamente. Eso es como quieran, pero yo sí les recomiendo que vayan acostumbrándose a moverse en la consola. Entonces aquí lo tengo vacío y vamos a hacer nuestro primer programa en este momento. Yo después les voy a mostrar una presentación, pero creo que esto es mejor hacerlo como un taller. Y yo les recomiendo, les pido por favor que vayan avanzando conmigo y si no han avanzado en algo, si voy muy rápido o algo así, me dicen que espere. Yo les voy a preguntar también quién todavía no está acá y díganlo. Es normal que se atrasen en algún momento, pero pues la idea es que todos vayamos haciéndolo al mismo tiempo. De pronto yo sé que ustedes, no sé, a veces les da pereza, una clase o lo que sea, pero pues no tiene sentido sentarse de todas maneras a pasar el tiempo y a perderlo, porque lo que están haciendo es comprometerse con tener que trabajar después, por fuera de la clase, en un tiempo en que podrían estar descansando o podrían estar trabajando en las otras materias y demás. Entonces, lo mejor es aprovechar la clase, gústeles o no, porque pues para eso están ahí, ¿sí? Si no les gusta, pues con más veras, porque no tiene sentido uno prolongar algo que no le gusta. Entonces salgamos de eso en la clase, aprendamos lo máximo posible y ya me olvido de eso, pero el decir, ay, no es que no me interesa, después de todas maneras le va a tocar estudiarlo y es extender el sufrimiento. Entonces, de una vez. Entonces aquí yo no tengo nada, este LS me muestra los contenidos del directorio, no tengo nada, y yo como voy a utilizar Emacs, entonces voy a abrir, el archivo no existe, él me lo crea por defecto, y lo vamos a llamar Hola Mundo, porque ese es el típico, holamundo.cpp. Hay muchas extensiones que se pueden utilizar para los programas en C++, pero, por ejemplo, le ponen a veces una C mayúscula y unas cosas así, o CXX. Nosotros vamos a utilizar simplemente CPP, de C++. Profe, una Señor. pregunta. Y si yo ya creé, digamos, un archivo así de texto en Emacs, ¿cómo lo puedo volver a abrir? Así como yo estoy escribiendo, si digamos Hola Mundo ya existe, entonces simplemente Emacs y el espacio y el nombre del archivo.
Si ya tienes la ventana, pues ya también desde el menú lo puedes abrir, archivo, o sea, file, open file, y ahí lo buscas en la ruta. Ah, listo. ¿Sí? ¿Sí te respondí bien? Sí, sí. Listo, entonces aquí tengo mi Emacs. Y este Emacs lo puse sin configuración, porque yo no tengo muchas configuraciones, lo voy a dejar así, sin nada. Y aquí pues ustedes ya pueden empezar a escribir cosas. Venga, a ver si me funciona esto. Estoy aumentando la fuente para que quede más grande. Y entonces, a ver, vamos a empezar con lo primero. Digamos, la sintaxis de C++ implica que todos los programas que van a volverse ejecutables tienen que tener algo llamado la función main. Esa función es la básica, la más importante que uno puede tener en C++, porque es la que generalmente crea ya nuestro ejecutable. Entonces, una función en C++ es parecida a una función matemática, en el sentido en que retorna algo, recibe algo, unos argumentos, y retorna algo. Ese retorna algo en C++ es importante saber qué tipo de datos retorna. Entonces, si es un entero, se escribe int. Si es un flotante o un número de precisión sencilla, se escribe float, que son como los decimales, piénsenlo así. Pero hay decimales con más precisión, que son los doubles, y cosas de ese estilo. Poco a poco vamos a irnos familiarizando con diferentes tipos de datos. Entonces, la función más importante y básica que tiene que haber es una que se llama la función main. Entonces, miren, yo les estoy diciendo acá a C++, hay una función que va a retornar un entero. Se va a llamar main. Ustedes no le pueden cambiar el nombre. Y dentro de estos paréntesis es donde van los argumentos. Si yo no le pongo argumentos, entonces se supone que no recibe nada o recibe muchas cosas. Uno a veces tiene que ser más explícito acá, pero por ahora lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Pues así estoy diciéndole a mi código que va a tener una función llamada main, que es la principal, y siempre debe existir en sus códigos para que creen un ejecutable, que retorna un entero y que en este caso, digamos, podemos pensarlo, no recibe nada. El cuerpo de la función siempre tiene que ir entre corchetes. ¿Listo? Siempre tiene que ir entre corchetes. Entonces yo abro y cierro los corchetes. Esta función main en este caso no hace absolutamente nada. Y como yo le estoy diciendo que tiene que retornar un entero, entonces es costumbre ponerle return 0. La función main, o sea, todas las funciones cuando llegan aquí a return salen de la función. Si yo pongo más instrucciones aquí debajo del return, ya esas instrucciones no van a ser accesibles porque la función retornó acá. ¿Sí? Salimos de la función en este punto. Entonces hay que tener cuidado del sitio en donde uno pone el return. El return, digamos, en general, depende de la programación, pero en general, en la mayoría de los casos, pues está en este punto. Y retorna 0. La función main, como es la función principal y la que siempre debe estar, ella habla con el sistema operativo. Entonces, cuando retorna 0, digamos que la convención lo que está diciendo es que retornó 0 errores al sistema operativo. ¿Sí? Esta es la función más sencilla posible. Esta función no hace nada, porque miren que entramos y salió, retornó 0. Pero vamos a empezar con esa función como nuestro esqueleto principal para nuestro código. Entonces lo que les pido es que ustedes por favor vayan y escriban esto mismo. Esto es lo mínimo posible que debe tener un programa en C++. Siempre la función main. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo más cosas. Entonces yo lo guardo, control XS, o voy acá a Save, o Save As, si es nuevo y lo quieren guardar con otro nombre, cosas de ese estilo. Miren que aquí pueden abrir, visitar nuevos archivos, es abrir un nuevo archivo, ¿sí? Open File, bueno, ahí está todo lo que ustedes pueden encontrar en un menú de esos. Entonces, por favor, escriban esto en su editor. Tienen un minuto. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, yo ya escribí eso y lo guardé. Si me salgo de ahí, ¿cómo hago para volver a abrir el mismo? Listo. Entonces tienes dos opciones. Yo me voy a salir. Digamos que si yo estoy acá, mira que yo estoy metido en mi repositorio, ahí está, ¿cierto? Entonces, si tú ya estás en tu repositorio, pues tú escribes simplemente Emacs. Ojo, yo le voy a poner "-q" para... Ustedes no tienen que poner "-q". Yo lo pongo para quitarte esa configuración que tengo. Hola mundo. ¿Listo? Ya les voy a explicar este ampersand para qué sirve. Y lo abro y ahí está, mira, ahí está mi archivito. ¿Sí lo ves? Ah, listo, sí, señor, gracias. Con gusto. O si no, pues tú llegas y abres Emacs en cualquier sitio y le das File y Open File, y entonces aquí tú puedes ir navegando en las diferentes carpetas que tú tienes y ahí lo encuentras y ya lo aceptas y le das aquí Open. Cualquiera de las dos también sirve.
Una pregunta, de pronto ustedes se han fijado que yo he escrito acá un ampersand al final, ¿cierto? Este ampersand me permite a mí seguir utilizando la consola. Voy a aprovechar para mostrarles la diferencia. Miren, la diferencia es esta. ¿Quieren que aumente un poquito la fuente? Yo creo que sí es bueno, ¿cierto? De la consola. Ahí la ven mejor, ¿sí? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, si yo hago esto, paren un momentico si quieren. Si yo hago esto así y no le pongo este ampersand al final, en la terminal, se me abre todo normal. Yo creo que no era necesario hacer eso que el profesor está mostrando, que le gusta es poner cosas raras, pero resulta que yo ya no puedo utilizar la terminal, me quedó bloqueada, ¿sí? Porque quedó enlazada a este proceso de Emacs. Entonces ese proceso es el que se está ejecutando acá y todo lo que yo escribo aquí en la terminal pues no se va a procesar realmente hasta que yo cierre este archivo. ¿Listo? Entonces ahí se procesaron todos esos comandos después. Cuando yo le pongo este ampersand al final, le estoy diciendo, venga, quiero que ejecute un proceso llamado Emacs y quiero que lo mande como a las tareas allá en el fondo, atrás mío, y que la terminal siga siendo interactiva, que yo la pueda seguir usando. Entonces aquí la tengo y miren que ahora sí puedo seguir escribiendo cosas, ¿sí? Puedo usar la terminal y puedo editar. Puedo hacer las dos cosas al tiempo, no quede bloqueado. Simplemente es para eso. No sé si alguno lo había visto, que yo estaba utilizando ese ampersand, pero por si acaso esa es la razón. Profe, ¿Nos pregunta? Sí, adelante. ¿y para qué es el guioncito y la Q que pone antes de Hola Mundo? Eso es que como yo tengo configurado Emacs con un montón de cosas, se me demora un poco arrancando. Y como no quiero complicarme con eso, le estoy diciendo a Emacs, oiga, no lea la configuración que yo le tengo puesta. Simplemente ábrase lo más plano posible, como si yo nunca lo hubiera configurado. Eso es lo que quiere decir esa "-q". Es una modificación del comportamiento de Emacs. Ah, vale, gracias. Listo. Ustedes no lo tienen que hacer. Soy yo que me pongo ahí a cambiarle cosas, pero eso implica que a veces se tiene que conectar a internet y eso implica pues otras cosas más de lentitud. Listo, ¿quién todavía no ha escrito este archivo y no lo ha guardado todavía? Levante la mano o dígalo en el chat anónimo que espera. Listo, parece que ya todos, muy bien. Entonces no olviden guardar, ese es el otro error típico que ocurre y es que la gente escribe los archivos y no guardan. Entonces van y compilan una versión vieja o que ni siquiera existe y entonces el compilador les está botando un montón de errores y no entienden qué pasa. Y normalmente Emacs marca aquí con unos asteriscos cuando no se ha guardado. Entonces no olviden siempre guardar. Entonces voy a guardar. Ya guardé. Y aquí me escribe la ruta. Holamundo.cpp. Y aquí está. Entonces ya tengo mi archivito. ¿Listo? Hola mundo. Y también les cuento que a veces Emacs hace como unos backups, que son estos que terminan en moño. No se preocupen, ¿sí? Eso es como una ayuda. A veces le sirve a uno tener backups. De hecho, siempre le sirve a uno, yo no siempre tener backups. Entonces ahora vamos a hacer la primera parte de la programación. En cualquier lenguaje de programación siempre es la edición de mi programa, o sea, escribir mi programa. Eso es básico, ¿cierto? Siempre tengo que escribirlo. Y aquí es donde viene la diferencia. Hay unos lenguajes que son compilados y otros lenguajes que son como interpretados directamente. Python, por ejemplo, permite que uno empiece a interpretarlo y a ejecutarlo inmediatamente. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Con C++ tenemos que primero traducir esto que escribimos, estas instrucciones que escribimos acá, se tienen que traducir al lenguaje de la máquina actual y luego sí serán ejecutadas. Entonces, ojo, les voy a escribir algo acá. Esas son las etapas. Y esto que estoy escribiendo acá es un comentario, o sea, el compilador, que es el que transforma este código fuente en un ejecutable, ese compilador va a ignorar lo que yo ponga en comentarios. Entonces, la primera etapa es edición de mi código, la segunda etapa es compilación y la tercera etapa es ejecución. Quiero que por favor las lean y las diferencien porque a veces la gente dice, no, es que yo estoy compilándolo y realmente lo estaba ejecutando, o yo lo estaba ejecutando y realmente lo está compilando. Y es muy importante tener claras cuáles son las diferencias entre esas tres etapas. Entonces, edición es como escribir mi programa, ¿sí? Con un editor. ¿Ese editor cuál es? Ese editor pues puede ser Emacs, Visual Studio, lo que sea, ¿sí? El editor por defecto en Replit, no importa, pero es un archivo de texto. Escribir el programa con mi editor, ¿listo? Y guardar. La compilación
es transformar ese código que yo escribí en un ejecutable. Eso tiene más etapas, pero por ahora nos vamos a quedar en lo más sencillo. Eso simplemente es escribir algo, llamar un comando que se va a llamar g++, y le ponemos el nombre de nuestro archivo. Digamos en este caso, hola mundo.cpp. Esto hace un montón de cosas. Un compilador, pues imagínense la cantidad de cosas que va a hacer para que, perdón, lea como este código fuente y lo transforme en algo que se puede ejecutar en nuestra máquina. Este paso puede parecer un paso innecesario, pero este paso es muy poderoso porque el compilador me puede decir a mí cuando yo no estoy cumpliendo las reglas del lenguaje, entonces no me compila, me bota un error. También yo le puedo pasar unas banderas, unas flags, como esa "-q" de Emacs, también se las puedo pasar aquí para que me optimice el código. Entonces uno puede hacer que el compilador viera la máquina que yo tengo y entonces coja mi código y lo reorganice de tal manera que siga el mismo flujo lógico, pero se ejecute 1000 veces más rápido y cosas de ese estilo. Por eso este paso es muy poderoso. Y este paso existe porque precisamente C, C++, están diseñados para tratar de ser lo más eficientes posibles, y por esa razón es que esto les da a ustedes también una ventaja ya a futuro cuando sepan programar C++ y pasen con 5 este curso, porque ustedes van a saber más de cómo funciona por debajo todo. No es una caja negra en donde yo presiono un botoncito que tiene la forma de play y ya me salió todo, pero no tengo ni idea de qué está pasando por debajo. El saber esto en nuestro nicho de computación científica es una ventaja competitiva para cuando ustedes van a salir a buscar trabajo. Ahorita hay muchos físicos que terminan trabajando en análisis de datos y eso está bien, o sea, uno, pues, bueno, yo sé que ustedes son como chiquitos en su carrera. eh, yo normalmente, pues, yo entré a la carrera como por, pues, yo no sé si es la típica, pero sí, que el universo y que la expansión y que las estrellas y que no sé qué. Y jamás terminé trabajando en cosas de astronomía, de astrofísica, ¿sí? Entonces, digamos que lo que les depara a ustedes el destino puede ser que descubran cosas nuevas que les gustan y descubran que lo que les gustaba no era lo que se imaginaban también. Y eso es, pues, es como de la vida, ¿no? Que a veces uno se hace ideales y luego en la realidad, pues el ideal se lo hizo uno, pero así no era la realidad. Entonces también va a pasar, y tener herramientas y tener otras capacidades como saber programar les va a permitir ser más flexibles. Si solo se especializan en una cosa y solo saben hacer una cosa, pues están demasiado especializados y pues bueno, si es algo que tiene demanda está bien, pero si es algo que no tiene demanda, pues no va a ser muy útil. Entonces por eso es bueno, y por eso yo continúo enseñando C++, porque después de pasar de C++, pues van a aprender Python más fácil, porque ya aprendieron, o sea, la programación no es un lenguaje, la programación es una forma de pensar. Y es mucho más fácil el camino de C++ a Python que de Python a C++. Y ustedes tarde o temprano van a aprender Python, también se van a dar cuenta que uno tiene que aprender varios idiomas de programación, y entonces, pues eso les va a dar también su ventaja y ojalá pues también les sirva para estar más tranquilos. Y si no, pues también está bien, igual ya aprendieron a programar de alguna manera. ¿Listo? Voy a mirar si hay alguna pregunta por acá. Ah, ok, les dio risa tal vez. Bueno, no sé si fue lo que dijo o alguna otra cosa. Entonces, este compilador hace muchas cosas, pero en este momento, pues básicamente es este comando, y esto lo que hace es traducir nuestro código fuente en un ejecutable. Y finalmente la ejecución, pues es, yo ya escribí mi programa, yo ya lo compilé y compiló exitosamente. Eso no quiere decir que esté bien mi programa, eso quiere decir simplemente que cumple las reglas. A veces uno es como, este computador está loco que no hace lo que... no. Uno es el que le está dando las instrucciones, el computador hace caso. Entonces es culpa de uno, realmente. No hay que externalizar como esa responsabilidad, que uno tiende a hacerlo sobre todo cuando está estresado, ¿cierto? Y se desquita con el teclado dándole golpes, bueno. Entonces hay que aceptar a veces eso. Y bueno, la ejecución, ¿qué es? Por defecto, esta compilación crea un archivo que se llama a.out. Entonces lo que yo hago es ejecutarlo como un comando. Ese comando va a estar en la carpeta en donde yo compilé, aquí no nos estamos cambiando ni nada. Entonces yo tengo que decirle, compile dentro de mi carpeta, esto lo expliqué en la primera clase, el punto quiere decir la carpeta actual. Dentro de mi carpeta hay un archivo llamado a.out. Ese nombre también se le puede cambiar, pero por ahora lo más sencillo posible es esto. Entonces cuando ejecutamos esto, la consola va a decir, listo, aquí hay un ejecutable que se llama a.out, lo voy a cargar, lo voy a ejecutar y se van a ejecutar las instrucciones que le pusimos a nuestro código acá. Y pues eso puede dar mal o puede dar bien, porque hay muchos códigos que compilan, pero que no resuelven el problema que uno quiere. ¿Sí? Y esas son las tres etapas. Y ya cuando la cosa, perdón, ya cuando la cosa compila exitosamente y ejecuta exitosamente, o sea, hace lo que yo esperaba que hiciera,
Ahora sí, yo lo guardo en mi repositorio y lo mando al remoto y todo eso. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer acá. ¿Cuál fue la primera etapa que ya hicimos? La de edición, ¿cierto? Esa ya la hicimos. Ya editamos nuestro código en el editor que no importa. Lo importante es que me guarde archivos de texto y no me moleste si yo le pongo la extensión .cpp. Eso es lo primero. Entonces, vamos a hacer un ls. Aquí está mi Mundo. Como todo se supone que ya lo escribieron, entonces ahora vamos a compilar. Entonces lo único que vamos a hacer es esto, g++, espacio, y el nombre de mi archivo. Miren que es chévere aquí que en la terminal yo puedo utilizar el tab para completar. Yo puse solo una H y yo le presiono tab y él me completa. Yo también puedo con el historial, con las flechas hacia arriba o hacia abajo, miren que yo puedo ver los comandos que escribí antes. Entonces con eso puedo rápidamente navegar. Entonces hagan lo mismo, escriban g++ en la consola, una H, y la tecla Tab y eso les completa si no hay más. Si hay más, les completa hasta donde se han diferenciado los dos archivos y bueno, presionan varias veces el Tab. Y por favor miren un momento lo que va a suceder. Yo le voy a dar Enter a este comando y aparentemente no hizo nada. Sí hizo algo, ya compiló y no me botó errores. Y si yo hago un ls, allá aparece un archivito que tiene color verde y un asterisco. Eso simplemente lo que quiere decir es que es un ejecutable. Y eso quiere decir que la compilación fue exitosa, pero no lo hemos ejecutado, solamente lo hemos compilado. Entonces, por favor, háganlo todos ustedes también. Profe, Sí, señor. una pregunta en lo que llevamos, ¿no faltaría incluir el iStream? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Sí falta, pero en esto que hicimos todavía no falta porque, pero ya te explico, voy a guardarlo. Y sí, tienes razón, pero depende de lo que tú quieres hacer. Entonces, como en este momento no estamos escribiendo a la consola, ni leyendo de la entrada estándar, ni nada, no lo necesitas. Es por eso. Vale, Vale, pero es una buena pregunta. Ya vamos para allá, ya la respondo bien. gracias. Ujú. Listo, entonces por favor, esta parte es importante, es su primera compilación. Entonces, la primera vez a veces tiene siempre sus detalles. Entonces, digamos que aquí, cuéntenme por favor si tuvieron algún problema. O si simplemente se ejecutó el comando como pasó acá y no votó absolutamente nada, que eso significa que no hubo errores. ¿Alguien todavía no ha compilado? Levante la mano, dígalo en el chat anónimo. No se sientan cohibidos de decir que todavía que tienen problemas. Parece que a todos les compiló. Muy bien, esta clase está pura llena de hackers acá. Entonces, listo. Bueno, muy bien. Entonces, ya compiló. No hemos ejecutado las instrucciones todavía. Ah, ven, aquí José Daniel dice, cuando hice eso en la consola me arrojó que no encontró main.cpp, pero en la shell sí funcionó normal. Me imagino que estás hablando como de Replit, de pronto, José Daniel. Sí, sí, te toca exacto, en la consola como buscarlo, porque es que, en la shell, perdón, porque la consola creo que por defecto siempre se para como en el directorio raíz, y entonces ahí no va a encontrar tu archivo por defecto, por eso toca utilizar la shell, muy bien. Listo, entonces ahora lo vamos a ejecutar, y para ejecutarlo escribimos /, pero esperen, todavía no lo hagan, miren, si yo simplemente escribo esto, a .out, me va a salir un error. Él me va a decir command not found, porque es que, digamos que la consola busca los comandos a ejecutar en una ruta, y esa ruta estándar no incluye por defecto los directorios actuales donde uno está parado, sino que incluye los directorios como estándar del sistema. Por ejemplo, ls no está en este directorio, pero es un comando que él encontró, pero ls tiene que estar en algún lado, ¿sí? Y eso normalmente es como una ruta user bin, user local bin, no me va a meter por allá, por ahora. Pero entonces lo que está sucediendo cuando yo escribo simplemente a.out es que lo busca en esos directorios del sistema y pues obviamente a.out no está por allá, está en este directorio que yo me acabé de inventar y sí, que no tiene por qué estar en la ruta estándar. Entonces por esa razón es que la forma de ejecutarlo va a ser // para indicarle que está en el directorio actual a.out. Así le estamos escribiendo la ruta. Yo le voy a dar enter y no hizo nada. Sí hizo. ¿Qué hizo? Retornó 0. Le dijo al sistema operativo que no hubo ningún error. Y ya. Y ese es nuestro primer programa. Muy sencillito. Entonces todos por favor escriban esto. // a.out. Y no les tiene que salir nada, pero es que no les tiene que salir ni siquiera un error. Entonces eso ya es listo.
¿Alguna pregunta, algún error, alguna cosa que haya salido ahí? En la compilación o la ejecución. ¿Nadie? ¿Nada? Listo. Entonces, aquí creo que pusieron algo. Ejecutando sin errores, Hackerman. Muy bien, Santiago. Entonces, este comando pues, es un ejemplo. Simplemente aprendimos, por ejemplo, acá cómo poner comentarios. Ustedes deben acostumbrarse a poner comentarios. No evidentes, ¿no? No poner acá como retorna 0, ¿sí? Porque pues ya ahí se ve. Son cosas, los comentarios van más bien a ayudarles a ustedes a que entiendan estructuras, algoritmos, objetivos del programa, para cuando ustedes abran estos códigos dentro de unos meses y digan, pero ¿quién carajos hizo este programa? Ay, ¿verdad que fui yo? Sí, porque uno realmente va evolucionando su forma de programar y va aprendiendo a ser cada vez menos desordenado, menos caótico en su programación, no tanto como por entrar en una moda, sino porque los programas deben ser lo más sencillos posibles para que yo los pueda mejorar fácilmente después, compartir, ¿sí? Mantener, entonces, es por esa razón. Listo, si yo quiero imprimir algo a la pantalla, uno va y busca tutoriales y los tutoriales le dicen como que escriba esto, tctd cout. Entonces vamos a escribir nuestro primer mensaje, hola mundo. Y le vamos a poner aquí un /n, así, para que salga un carácter de nueva línea. Pero esto es como se ve raro, entonces lo vamos a dejar así para ver qué pasa. Entonces yo hago esto, no lo hagan ustedes, miren lo que está haciendo. Yo hago esto así, voy a mi consola. Voy a volver a compilar, como soy perezoso no quiero volver a escribir G++, entonces voy con la flecha hasta arriba. Hola mundo, y me botó un error. Esto lo quiero mostrar explícitamente porque ustedes tienen que aprender a leer los errores. Ustedes no pueden simplemente mirar ahí, hay un error, y ya. Sino que a veces el mismo compilador, los mismos programas le dicen a uno cómo resolver el problema. Hubo un par de personas que me mandaron como una imagen de los errores que les estaban saliendo en algunas cosas, y habían intentado lo que les indicaban ahí, por ejemplo, para el IMAX y eso, los felicito, las felicito. Eso sí, la felicito porque creo que fue una persona, una chica. Entonces, muy bien, porque uno tiene que leer e intentar lo que le dice ahí. Lo que pasa es que ese mensaje no estaba del todo completo, pero estuvo muy bien haber hecho eso. Entonces, aquí miren lo que está diciendo. Hola mundo.cpp in function main. Listo. Hola mundo, no sé qué. Miren que esto es muy útil porque nos está diciendo a nosotros en dónde está ocurriendo el error. Si ustedes vienen acá, aquí abajo aparecen las líneas, esta es la línea 3, no puedo agrandar esto, qué pena. Aquí está la línea 3, y aquí me está diciendo precisamente en la línea 3. Entonces esto es muy útil porque me está ubicando en qué línea fue. Me está diciendo, error, cout no es un miembro de std, o sea, lo que yo estoy escribiendo no entiendo qué es. Lo que usted me está escribiendo, yo no entiendo cómo traducirlo en código. Pero además me da una sugerencia, oiga, miren, yo encontré que std cout está definido en el header IOStream. ¿Acaso se le olvidó hacer esto? Include IOStream, que era lo que nos estaban diciendo ahorita. Y la verdad es que sí no se nos olvidó. Entonces vamos a explicar qué significa esto un poco antes de seguir. Pero si ven que el error como que tiene la solución y tiene todo. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, yo estoy utilizando como una utilidad de la librería estándar de C++. Todos los lenguajes de programación incluyen como unas funciones estándar que ustedes pueden utilizar sin tener que programarlas desde cero. Porque es que cuando yo quiero imprimir algo a la pantalla, mi código tiene que saber cómo detectar cuál es la salida estándar en ese momento, si es la pantalla, un archivo, qué es, saber cómo escribir cosas, o sea, saber cómo escribir el carácter ASCII, H mayúscula, O mayúscula, etcétera. Entonces tiene que hablar con el driver que dibuja en la pantalla el texto, etcétera. Tiene que hacer muchísimas cosas. Y escribir ustedes eso desde cero, cada vez que van a hacer un programa para escribir solamente Hola Mundo, pues sería terrible. Nadie programaría. No habría computadores, pues, porque eso sería terrible. Entonces lo que hacen los lenguajes de programación es entregar unas librerías en su versión estándar, se le llama estándar como ese conjunto de librerías que son aprobadas por un comité, para que ustedes las puedan usar sin tener que escribirlas. Esta en particular, cout, imprime la salida estándar, que por defecto pues, es el sitio donde uno está ejecutando su código, la consola, digamos. ¿Listo? Entonces esto lo que trata de hacer es imprimir allá, pero por defecto la librería estándar es gigantesca y por defecto no está incluida toda la librería estándar. Uno tiene que irla incluyendo explícitamente porque si no la incluyera toda por defecto sería terrible, los códigos serían gigantescos.
Y para que ustedes vean eso, entonces ahorita les voy a mostrar la diferencia de qué pasa cuando yo tengo mi código así, sin incluir la librería estándar, y cuando lo tengo incluida la librería estándar. Entonces, en este caso estoy, básicamente, como yo no la incluí, la librería que contiene a esto, así out, pues el compilador me dice, yo no entiendo qué es eso. O sea, usted seguramente, usted puede hacer las funciones con el nombre que quiera, pero usted no me ha definido qué es esa cosa. ¿Listo? Y el std es como un paquete. Esto lo que quiere decir es que en una bolsa llamada std, dos puntos quiere decir que dentro de esa bolsa voy a acceder a algo interno. Dentro de esa bolsa llamada std tiene que haber una función cout. Pero de nuevo, yo no he declarado esto, pues, dónde está ni nada. Entonces, por eso el compilador está perdido. Y a veces, otra habilidad muy importante, aparte de leer en programación, y a veces también en la vida, la otra habilidad es hacer caso, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo, sobre todo a consejos buenos, y pues el compilador nos está aconsejando sobre algo que podríamos hacer, que dice, haga esto, include IOStream. ¿Y eso en dónde se pone? Eso se pone antes, miren, porque aquí está el in main, entonces me está diciendo que lo ponga arriba. Entonces realmente cuando uno quiere utilizar esa librería estándar, uno tiene que venir aquí antes. Y uno hace eso. Entonces cuando yo escribo esta instrucción, include IOStream, acá yo le estoy diciendo al compilador, oiga, venga, pare, antes de que usted vaya a leer todo el código que va aquí abajo, quiero que vaya y busque en la librería estándar, por allá donde están los archivos de la compilación y todo eso, una librería llamada IOStream. Esto es Input Output Stream. Entonces, el compilador está haciendo en este momento, cuando él encuentra estas directivas que empiezan con un numeral, hace algo que se llama el preprocesamiento. Entonces, antes de empezar a compilar todo este código, el preprocesador va y busca en la librería estándar algo llamado IOStream. Si lo encuentra, lo incluye en mi código, lo pone acá. Esos son miles de líneas que van a aparecer acá, antes de mi función int_main. Y dentro de esas miles de líneas va a aparecer una que define así out. Voy a guardar, ya guardé y voy a compilar. Ustedes todavía, por favor, solamente presten atención y ahorita lo hacen. Yo compilo y miren que ahora no me botó errores. Y lo ejecuto y apareció la mundo, con un problemita ahí, pero apareció la mundo. Entonces este es nuestro primer programa, eso es el típico primer programa. Pero es muy importante que ustedes vean qué implica poner este include. Entonces les voy a mostrar, miren, voy a comentarlo, no lo voy a hacer, y voy a decirle a mi compilador que haga un preprocesamiento. Esto no lo hagan, solamente es para mostrarles cuál es la transformación que está ocurriendo en nuestro código cuando hacemos ese include. Miren, cuando yo le pongo esa bandera "-c" al compilador, le estoy diciendo solamente preprocese. Y él me bota lo que él está viendo. Entonces miren, lo que él está viendo es esto. Él está viendo, él mete estas cosas por defecto antes. Él está diciendo, bueno, yo estoy colocando aquí todo esto por defecto, pero el código que usted me está pasando es este poquitín. Entonces es un código chiquito. Miren la inmensa diferencia que va a ocurrir. Y observen que no aparecen los comentarios. Si ven que todo lo que tiene con // que son comentarios de una sola línea, si ven que no aparece, ¿no? Él lo ignora completamente. Esto es para nosotros. Miren la inmensa diferencia cuando yo le quito esto. Voy a guardar. Y él ahora va a tener que preprocesar eso. 1, 2, 3. Salió súper rápido, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vean, voy a entubar cuántas líneas quedaron ahora a una cosa que se llama el word count y le voy a decir que cuente las líneas. Miren, esto es impresionante. Solamente por haber hecho este include IOStream, que es difícil porque tiene que hablar de un montón de cosas con el sistema operativo, mi código ahora tiene 30.035 líneas. O sea, en este momento que yo hice esto, se imprimieron 30.035 líneas en la pantalla. Y el código que yo como tal escribí antes quedó solo aquí abajo. Y miren todo lo que se incluyó con el include IOStream. Pues no me voy a volver todo porque son 30.035 líneas y de hecho se me acaba el buffer aquí de la terminal. Todo esto fue escrito para ustedes por parte pues, de la librería estándar. Entonces, por esa razón es que no se... O sea, hay muchas otras módulos de la librería estándar. Y por esa razón uno los incluye todos porque el código crece gigantescamente. Esto, digamos, se ha empezado a resolver en el último estándar de C++ de 2020-2021. Pero todavía nosotros vamos a seguir trabajando de la forma tradicional porque ustedes deben entender esto qué significa cuando lo encuentran en los códigos, en los 100% de los códigos casi que existen en este momento en el mundo. Entonces, para que quede claro, ahora, de nuevo les repito, por favor, usted no tiene que hacer esto del -c, yo les quería mostrar. Lo único que tiene que hacer en este momento, por favor, es escribir
el include y streaming en la parte de arriba, el std out hola mundo, compilar y ejecutar. Entonces, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Algún problema? ¿Alguien tuvo algún error? ¿Sí le salió el hola? Profe, sí, a mí sí me salió, solo que a mí como que por defecto, no sé si la consola siempre hace como la nueva línea, o sea, no me queda pegado al... Ajá, sí, ya lo vamos a arreglar. Entonces, aquí Alejandra y María Alejandra dicen que tuvieron problemas. ¿Quieren compartir pantalla? ¿Lo miramos? Ya te respondo esa pregunta. ¿O quieren copiar el error acá en el chat, porfa, para ver qué les sale? O no sé, si, o el código. ¿Alguna? Alejandro, María. No suelta nada. Pero tú sí le escribiste el std out hola mundo. ¿Y volviste a compilar? Eso es muy importante, Alejandra. Tienes que volver a compilar porque si no estarías ejecutando el archivo anterior. ¿Y si guardaste? Porque si guardaste, si pusiste el hola mundo y compilaste, te tiene que salir el mensaje. ¿Podrías compartir la pantalla, Alejandra, o mejor no? De pronto decir, listo, revisa si fue lo de guardar. Listo, listo. Intenta lo de guardar y eso y vuelves a hacer el flujo. El flujo siempre es guardar, compilar, ejecutar. María Alejandra Rodríguez, ¿quieres compartir pantalla? Miramos. Es que a veces esas dudas de ustedes les sirven a los demás, pero si no puedes por conexión o algo así, es muy importante que en este momento a todos les esté saliendo. Listo, Alejandra. Voy a dejar de... Listo, déjame ver. Include. Pero yo quiero ver si sí está guardado. ¿Puedes achicar un poquito la ventana? Ah, ya, ahí listo. En File, guardar. Como por si acaso tú puedes cambiar la resolución de la máquina virtual. Si quieres, ahorita te muestro antes de que termines de compartir. Listo. Se te decía, listo. Entonces, ahí está Hola Mundo. Ya te funcionó. ¿Cierto? Listo, muy bien. Yo creo que faltaba era guardar. No olvides que en la máquina virtual tú puedes cambiar la resolución allá arriba en el menú en View o en Vista o en Ver. Yo no sé cómo será en VirtualBox. Puedes cambiarle la resolución a la máquina para que no te quede todo como tan chiquita esa ventana. Si quieres, ¿no? Listo. ¿Alguien tiene todavía algún problema que no le haya funcionado? Si estáis en Visual Studio Code, aquí preguntan en el chat anónimo, si estoy en Visual Studio Code también pongo g++ Es que depende mucho. Entonces, ese g++ es en la consola. En Visual Studio Code podrías darle play, ¿sí? Pero entonces no estás entendiendo qué pasa por debajo y después cuando hagamos algunas modificaciones en la compilación, tendrías que estar pues entrando por allá a la configuración de Visual Studio Code y cambiarle eso. Entonces, yo te recomendaría que usaras Visual Studio Code solamente como editor, pero que tuvieras tu terminal abierta para entrar a la carpeta donde tienes guardado ese holamundo.cpp y entonces ahí sí ejecutas G++, no sé qué cosas. Tú quieres contar, pero el WC tiene un espacio entre el WC y el "-L", anónimos. Eso es lo que es otra pregunta que salió en el chat anónimo, que decía que intenta contar las líneas, lo que yo les mostré, pero tenía un error en el comando. Entonces es simplemente que le pongas un espacio entre WC. Listo, muy bien. Última oportunidad. ¿Alguien tiene todavía algún error? Ah, María Alejandra va a compartir pantalla. Dale, María Alejandra. Entonces, a ver, no lo veo muy grande. Espérate, agrando esto. A ver, tienes include IOStream in main, no sé qué cosas. Listo. Guárdalo. Quiero ver. Ya está guardado, listo. Y está guardado en la carpeta, me imagino, por defecto, ¿cierto? O sea, listo. Vamos a la... Porque es que a veces también es que se guarda en otro sitio y están compilando el anterior. Listo. Ve a la consola, no la tienes que minimizar si quieres, simplemente la tocas, pero está bien. Compilas y corres y no te sale el hola mundo, ¿cierto? Vuelve a abrir me parece que el Emacs, tenías otro nombre ahí. Vuelve a abrir el Emacs, porfa. Tócalo allá arriba. Mira que abajo se llama como hola mundo. ¿No tiene como un espacio? ¿O un guión abajo? Si es que se llama diferente, entonces estás compilando como otra versión. Tienes que compilar la versión hola mundo. Ve a la consola y escribe ls, por favor.
Ah, mira, lo abriste con... Sí, listo. Entonces, mira, tienes que compilar, es el que se llama Hola Mundo, pero de una vez te recomiendo mejor ve a Emacs y cámbiale el nombre, que no tenga espacios. Ve a Emacs, dile guardar como, y llámalo Hola Mundo, pero sin espacios. ¿Listo? No que le pongamos espacios porque eso nos complica la vida en la terminal. Eso, así, Hola Mundo. Y ahora se llama Hola Mundo, y ahora cuando vas a la terminal tienes que compilar el que es holamundo.cpp. Listo, chicos. Entonces, no, con mucho gusto. No hay ningún problema. Esto a veces sucede. Entonces, ya, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿O podemos seguir? Este primer paso es importante. Si ustedes hacen este primer paso bien, realmente ya podemos continuar mucho más rápido porque es que esta es la base de todo. Entonces, hasta ahora, pues repasemos lo que hicimos. Recordemos que el incluido stream nos permite a nosotros escribir a pantalla o leer de la pantalla. Nos permite acceder a muchas más cosas aparte del cout. Por ahora vamos sencillo. Y esto que tenemos acá, pues es una cadena de texto. Esas cadenas de texto están entre comillas dobles, son un conjunto de caracteres, y como algunos de ustedes me habían dicho, pues le salía en la consola una cosa pues como fea, ¿no? Que llega y ejecuta, y le sale Profe, como pegado a la línea de comando. Señor. ¿te estaba compartiendo pantalla? Ay, perdón. Muestra. No vi. Y yo no estoy compartiendo pantalla. Y estaba hablando. La vas a volver a compartir, ¿sí? No, profe, le estaba preguntando, es que no sé, a mí no me aparece su pantalla cuando estaba hablando. No sé. Ah, te entendiera que tú le ibas a compartir. No, sí, no, qué pena, no la estoy compartiendo, ya lo voy a hacer. Listo, ya lo estoy haciendo. ¿Está bien? Ya la están viendo, ¿sí? Sí, profe, ya la veo. Listo, entonces miren que cuando ejecutamos nos sale como pegado a al prompt de la terminal, depende del prompt de cada uno. Entonces ustedes pueden hacer dos cosas, pueden ponerle /n acá, y estos son como caracteres especiales, estos son como caracteres especiales que se interpretan de forma diferente. Por ejemplo, si ustedes ponen el tab, esto significa que va a haber una separación, ¿sí? Pero de un tab, no de un espacio. Si ustedes le ponen el R es como un carriage return, porque esto simulaba mucho también las máquinas de escribir. Pero para nosotros, digamos, en este momento sería el N. Incluso creo que dependiendo de la configuración del computador, si ustedes le ponen el A, creo que se les bota un alert, un beep, hace beep. Pero pues aquí no va a ser porque pues, los speakers como tal no están aquí en mi computador, sino que están por allá remotamente. Y también depende de la configuración que tenga su computador. Entonces, si yo le pongo este /n, eso es como una nueva línea. Eso es lo que quiere decir, un carácter de nueva línea. Entonces, yo ya guardé, mire, wrote no sé qué cosa, ¿sí? Ya guardé. Vengo acá, tengo que volver a compilar, porque si lo doy enter, este es el código anterior, la compilación anterior. Entonces, vuelvo y compilo. Y lo ejecuto ahora sí. Y ahora sí salió la mundo. Y aquí, invisible, está el carácter de nueva línea, porque esos son invisibles, por defecto. Y entonces mi prompt ya quedó aparte. Entonces, por esa razón, digamos, ese /n es útil. Algunas veces ustedes van a encontrar que les recomiendan escribir esto. STD no sé qué cosas. En line, eso también es un carácter de nueva línea. Hay una diferencia entre este y el /n. Por ahora dejemos el /n y después hablaremos de esa diferencia. Otra persona me preguntaba que qué diferencia había con escribir ese std y escribir using namespace std aquí arriba, que eso se encuentra en muchísimos tutoriales, y luego quitar esto acá. O sea, básicamente cuando ustedes dicen aquí using namespace std es como si ustedes hubieran cogido la bolsa de std, que tiene un montón de cosas y la hubieran regado así en la mesa, y de ese montón de cosas que le salió van a coger una sola, que es cout, pero les quedan todo ese montón disponibles, solamente por no escribir st2.2. Eso es una mala práctica de programación porque pues hay digamos, un conjunto finito de posibles nombres lógicos que uno le puede poner a sus variables, a sus funciones. Y esto de utilizar el espacio de nombres std así, está poniendo todos esos nombres de variables y de funciones que están dentro del espacio de nombres estándar, los está poniendo todos aquí en la mesa disponibles, y probablemente puede haber una colisión de nombres. Cuando uno en cambio tiene como sus fichitas guardadas, piensen, no sé, como un Lego, entonces tengo mi Lego 1 dentro de mi bolsa std, y luego yo compro otro Lego, y no quiero mezclar las fichas, pues los mantengo dentro de sus bolsas, porque si yo llego y lo riego todo en una mesa, se me va a mezclar absolutamente todo. Y puedo tener algún problema en donde cambio fichas, y en este caso sería colisiones de nombre. Entonces esto es
que para no volver a escribir std dos puntos, ¿sí? Pero pues eso tampoco le quita no mucho tiempo en la vida, ahí se ahorra un microsegundo, pero pues hay muchas otras cosas en las que la gente gasta tiempo que no es eficiente, ¿sí? Es como los manes que hacen fila o los conductores de carro que hacen fila ahí en una estación de gasolina por ahorrarse 50 pesos en un galón, y entonces en una tanqueada máxima, no sé, maten 5 galones, o sea, se ahorraron 250 pesos, y van y se gastan en una comida 200.000. Entonces, o sea, eso no tiene sentido, ¿sí? Eso es como una ilusión lo que uno está haciendo ahí realmente, ¿listo? Entonces, no es que esté Profe. mal como tal, pero a futuro nos puede generar errores, ese es el punto. Profe. Señor. Una preguntita, y pues para no tener como todos los códigos como que regados en la mesa, como usted decía, ¿no sería bueno pues como que determinar las funciones que uno utiliza de estándar y en vez de poner el using namespace, poner using únicamente std y el cout y pues cualquier otro que vayamos Sí, eso también usar? es útil. Eso también es útil. Using std cout, ¿cierto? Entonces, pues ahí se sabe que siempre que pongamos cout va a ser del std. Eso también es aceptable. Eso también es aceptable. La única parte negativa es, digamos que es porque tú estás como cambiando el entorno general de tu programa y tú no sabes si, digamos, cuando vas a trabajar en el equipo, las políticas, digamos, ya de código de ese equipo, no estamos hablando aquí en programación, sino ya en un trabajo, pues manejen esto o prefieran ser explícitos acá. Es la única, pero esto es otra opción y eso está muy bien porque está siendo específico. Es como si tú, exacto como tú lo pones, yo no regué todas las fichas, sino que yo saqué fue una sola ficha. Y pues es mucho más fácil controlar una sola ficha que no se me mezcle con las otras, simplemente la mantengo aparte, que tener que estar pensando todo el tiempo en que las voy a mezclar. Entonces, sí, esto se puede hacer, esta sería como una minimización de ese problema. Entonces, sí, señor, sí se puede. Yo lo que les recomiendo es, como ustedes están aprendiendo, pues para que se acostumbren a ser claros en que estamos sacando cosas del espacio, nombres estándar y cosas así, que lo escribamos, ¿listo? Pero esto que tú acabas de sugerir también se puede hacer. Entonces, sí, de acuerdo. Como tú quieras ahí, Santiago. Ese está bien, ese sí es casi que aceptable del todo. Bueno, listo. Entonces, este fue nuestro primer programa. Ese es el típico. Ya listo, ya terminamos el curso. Entonces, ya saben programar en C++. ¿Cierto? Ya hicieron el hola mundo. Ahora sí vamos a empezar a hacer muchas más cosas, ¿sí? Y en ese muchas más cosas empezar a entender, por ejemplo, pues qué son las variables. Básicamente lo que tenemos que aprender nosotros es lo siguiente, o sea, C++ es gigantesco y realmente cualquier lenguaje de programación es muy gigantesco y uno lo que tiene que aprender básicamente es lo siguiente para más o menos poder hacer programas, que son los variables, los tipos de variables que yo puedo utilizar, los operadores, o sea, yo cómo puedo operar entre esas variables, entender de pronto que la suma no es una suma matemática, sino todos son operadores y tienen sus cosas particulares. En las variables también saber hasta dónde puedo representar números, porque aquí no tenemos números infinitos, sino tenemos algo finito. Finito en cantidad, por ejemplo, de enteros, y finito en precisión, en cuántos decimales puedo tener. Las funciones, esto es clave. Las funciones son el módulo fundamental. Como pueden ver, empezamos simplemente con una función, porque las funciones me permiten a mí como aislar precisamente verbos, acciones en mi código y hacerlo mucho más sencillo. La única función que no se puede utilizar en varios sitios o redefinir es la función main, pero el resto, la idea de que cuando yo declare funciones es que las puedo reutilizar en diferentes sitios. Y después de ver funciones, pues las estructuras de datos básicas. Sí, los arreglos de datos, o sea, entonces ya no quiero tener una sola variable entera, sino quiero tener 10.000 variables enteras, entonces ¿cómo puedo hacerlo? Y esto, de pronto incluso con clases y estructuras que también tiene que ver ahí, esto es lo que vamos a aprender básico nosotros y es esto lo que necesitamos para la programación científica. El polimorfismo, la herencia, esas vainas no las vamos a usar, de pronto las plantillas un poquito sí, pero no mucho, realmente, porque pues digamos que en cierta forma la sencillez, uno siempre cuando empieza a programar, uno empieza a aprender y se emociona y no sé qué, de pronto, no sé si, digo, hablo por mí,
Pero llega un momento en que uno se complica, entonces, uy, voy a hacer un programa que sume 2 cadenas, entonces va a hacer polimorfismo y herencia virtual y un montón de indirecciones y un complique tenaz para hacer las cosas. Y después de un tiempo, pues, viene la experiencia, el sufrimiento, ¿no? La experiencia a través del sufrimiento. De darse cuenta que uno se ha complicado tanto la vida, que ha matado, pues, un zancudo con una bazuca y, pues, de nada servía tanta generalización, o sea, todo en exceso es malo. Y entonces ya viene uno a darse cuenta pues que tiene que utilizar como lo básico bien hecho y no generalizar tanto, pero tampoco hacerlo tan particular. O sea, hay un equilibrio ahí al que se debe llegar, aunque no sea demasiado sencillo ni demasiado complicado, y eso se hace a través de la experiencia de programar mucho. Entonces muchas de estas cosas las vamos a aprender como con ejemplos, como haciendo programas que resuelvan cierto problema, porque a veces pues uno les muestra como las tablas y les muestra como todas las variables y cosas así, y pues es un montón de información que al final pues toca es como verlo en la realidad. Pero como yo les pedí a ustedes que prepararan un poco esta clase, que leyeran como un material ahí básico, les quisiera preguntar a ustedes qué vieron de variables, qué leyeron en Learn CPP o qué apareció ahí, qué tipos de variables. Mientras tanto yo voy respondiendo, aquí el usuario 677364 dice, ¿qué es lo que significaba el cout? Cout era básicamente que yo voy a escribir a la salida estándar. O sea, todo lo que yo le ponga aquí por dentro, después de estos operadores raros, todo lo que yo escriba aquí por dentro se va a salir a la salida estándar que por defecto es la pantalla. Eso es lo que significa cout. Profe, Señor. con respecto a las variables, pues las variables, si no estoy mal, es como un espacio de la memoria que uno escoge para ingresar un valor. Ajá, muy bien. Entonces, uno declara las variables al inicio del programa, las variables que va a utilizar, y las puede declarar como dijo mi compañero, de varios tipos. Juan Felipe, string, bool, int, double, que serían tipo string para palabras, que verdaderamente, si no estoy mal, son como varias variables tipo char. Int enteros, double normalmente se usa para decimales. Y pues existen por así decirlo, dos tipos de variables al momento de uno declararlas, que son las variables inicializadas y las variables no inicializadas. Pues las variables no inicializadas son las variables pues, que uno simplemente no le asigna un valor al principio, que las deja entre comillas, por así decirlo, vacías. Ajá. Y después en el programa pues se toman los valores de esa variable, usando el comando sin o usando cualquier otro tipo de operación. Y las variables inicializadas son aquellas que uno le asigna un valor como tal al inicio. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner int b igual a 5, por ejemplo. O se puede poner también entre paréntesis, entre corchetes, que son tres formas de iniciar variables. Excelente, muy bien. O sea, exactamente. Básicamente cuando declaro una variable debo indicar su tipo de datos, por eso C++ es un strongly type language, porque uno tiene que indicar el tipo de variables, porque es que C++ necesita saber cuánta memoria va a reservar para esa variable. Básicamente cuando yo declaro una variable, así como tú le dijiste, muy bien y muchísimas gracias, Santiago, uno está diciéndole guárdeme un espacio en la memoria donde quepa este tipo estándar, pero ¿cuánto mide un entero? Entonces eso tiene que estar definido por un estándar. El estándar de C++ define cuánto debería ocupar un entero. ¿Por qué? Porque es importante que ocupe lo mismo en cualquier plataforma, en Windows, Linux, Mac, ¿sí? Tiene que medir lo mismo, porque si no vamos a tener un problema terrible de portabilidad. Entonces básicamente yo reservo, entonces por eso hay diferentes tipos de datos, con diferente tipo, digamos, de memoria a usar. Y eso que nombraste también es supremamente útil, lo de la inicialización. Uno por defecto siempre debería acostumbrarse a inicializar sus variables en un valor por defecto que tenga sentido. Entonces en 0, en -1, depende, ¿no? Depende de la cosa, pero siempre deberíamos tener esa costumbre de inicializarlas. ¿Bien? Aquí en el chat también están escribiendo que hay muchos tipos de variables como string, bool, ajá. Entonces voy a copiarlo acá, string, bool, int, float, double, ¿listo? ¿Qué más pusieron? Números enteros, caracteres, el char también. Muy bien, el char, int, double, float, bool, string, excelente, listo, muy bien.
Entonces, básicamente nosotros ya hemos visto un int, pero no hemos visto cuánto ocupa ni nada de esas cosas, ¿sí? Eso no lo hemos visto. Pero sabemos que existe, hay tipos de datos enteros. Hay tipos de datos flotantes o double. La diferencia entre float y double, ambos son para números con precisión decimal, digamos, es que estos tienen precisión sencilla, estos de acá, y estos tienen precisión doble. O sea, los floats tienen 32 bits y los doubles tienen 64 bits. Entonces yo puedo guardar tener mucha más precisión, más o menos 15 cifras decimales con los doubles, y con los floats solamente tengo 6 cifras decimales. Para computación científica, mucha gente utiliza a veces el float es porque es más rápido, pues porque es menos memoria. Y en algunas tarjetas gráficas, pues porque la memoria es mucho más limitada, se utilizaba float, pero para nosotros hacer cosas realmente robustas, en donde podamos confiar en que los datos son relativamente buenos, vamos a utilizar siempre double por defecto. Char es un solo carácter, el A, la B, la C, que tiene pues al final una identificación con un entero por el código ASCII, y un string es un conjunto de caracteres. ¿Listo? Juan Sebastián dice al final todos los tipos son enteros y flotantes, ¿no? Uno puede hacer más o menos ese casting, eso es verdad, pero por ejemplo un bool, uno puede estar hablando de un bool a nivel de bits, y entonces un bit pues es prendido o apagado, un 1 o un 0, pero no es un 1 como entero, porque el 1 como entero pues está utilizando todos los 8 bytes, bueno, perdón, todos los 4 bytes que se les da a un entero, pero todo tiene 0 excepto una casilla que tiene un 1, que es diferente a un bool, que es que un bit, solo un bit, ni siquiera es un byte, ni siquiera son 4 bytes, es un solo bit, está activado. Entonces, casi que sí, lo podemos decir, yo creo que pues, puede ser más o menos a diferencia del bool. Y las strings, pues las strings son como conjuntos o arreglos, ¿sí? De caracteres, entonces sería como un arreglo de arreglos. Pero los tipos de datos fundamentales uno podría como identificarlos entre int y float, pero pues uno no puede pasar de un double a un float porque está perdiendo precisión. Y esa es una de las causas más comunes de errores numéricos, como pasar de un tipo de datos a otro en donde no hay una correspondencia uno a uno. Y entonces ahí después vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Listo? Entonces, muy bien, estos digamos, hay otros más y ustedes en C++ pueden crear nuevos tipos de datos. Ustedes pueden crear un tipo de dato vector que no existe, pero ustedes lo pueden crear y le pueden enseñar a C++ cómo sumarlo, cómo restarlo, ese tipo de cosas. Es decir, ustedes pueden modificar los operadores, suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Ustedes pueden modificarlos para que aprenda a manipular los operadores, perdón, los tipos de datos nuevos que ustedes creen. Nosotros no vamos a hacer mucho de eso, de crear tipos de datos nuevos, por eso se va a ver que a veces eso es útil cuando uno está programando un poquito como orientado a objetos, como pensando en esa otra forma de la programación. ¿Sí? Entonces a veces yo no quiero trabajar los vectores como arreglos primitivos, sino que yo quiero sumar dos vectores y que eso me retorne un vector. Entonces yo podría inventarme un tipo de datos nuevo llamado vector y crearlo y enseñarle a sumar, restar y todo ese tipo de cosas. Los operadores también tienen como unas precedencias, hay unos que ocurren primero que otros, o sea, esas preguntas que salen en Facebook que son terriblemente malas, que no porque uno sea inteligente, es porque, pues, o sea, ¿cómo van a calificar a alguien como genio solamente porque, pues, aplica la precedencia de operadores, ¿no? Eso ya está definido desde hace rato. Entonces, bueno, hay una pregunta, Juan Sebastián dice, ¿existe alguna ventaja en utilizar cout en lugar de printf? Digamos que no hay ventajas, son equivalentes, al final los dos hacen lo mismo, que es imprimir a la pantalla. Cout, digamos, la ventaja que uno podría decir que tiene es que puede deducir el tipo de datos de las cosas que yo le ponga. Ya vamos a ver un momentico. Yo no le tengo que decir que un entero es un entero, él lo detecta. Pero la desventaja es que cout es más lento. Printf, uno tiene que ser explícito en el tipo de datos que uno va a imprimir, y si uno comete un error y le dice que va a imprimir un entero, pero le manda un double, hay unas transformaciones malucas y sale todo mal. La ventaja es que es muy rápido. Para lo que nosotros vamos a hacer acá no importa, porque esas velocidades solo se notan cuando uno imprime miles y miles de líneas. Entonces esa lentitud de escribir al disco duro y todo eso se vuelve apreciable. Y entonces ahí sí uno podría pensar en utilizar printf o cout, pero pueden utilizar cualquiera de los dos. ¿Listo, Juan Sebastián? Normalmente printf es más asociado como a C++, a C, perdón, pero se puede utilizar en C++ sin ningún problema. Y tienes que utilizar pues otra librería que viene de C. Por si acaso, si tú quieres utilizar printf, te tocaría incluir otra, que la forma correcta de incluirla no es escribir stdio.h, esto no es la forma correcta, esto digamos no es lo recomendado en C++, sino que es así.
cstdio, para que esas funciones de stdio que vienen de C estén dentro del espacio de nombres estándar y sigamos siendo ordenados en nuestra programación. Pero por ahora, como estoy utilizando cout, pues no. ¿Listo, Juan Sebastián? Entonces, vamos a crear un par de variables. Entonces, voy a correr esto un poco acá y voy a crear un entero, int a, y no lo voy a inicializar, mal hecho. Siempre hay que inicializar las cosas. Vamos a crear un float, digamos, x, y esto lo vamos a inicializar en 0, puede ser 0.0, y vamos a crear un double, y, y lo vamos a inicializar en 0.0. Por ahora solamente estos tipos numéricos, ¿listo? Estos son como los básicos. Y ustedes podrían decirle a cout así, que las imprima. Entonces, es de cout. A mí no me gusta mucho la sintaxis de cout, pero bueno, después vamos a ver otras maneras más compactas de hacerlo. Entonces podríamos decirle x igual, perdón, empecemos con a igual, y entonces voy concatenando así, miren, la cadena, esta es una cadena, y la estoy concatenando con esto, y después me tocaría como ponerle el carácter de nueva línea. Y entonces él se encarga por dentro de hacer las transformaciones, él detecta que esto es una cadena, no tengo que decírselo, él detecta que a declarado aquí arriba es un entero, y pues otra cadena. Él se encarga de hacer el formateo de todo esto. Obviamente yo tengo que declarar a antes de usarlo, ¿cierto? Si yo pongo este int a aquí debajo, pues el compilador me va a decir, usted está tratando de usar algo que todavía no ha declarado. Aunque esté debajo, yo tengo que haberlo declarado antes. No tiene que ser siempre al principio, eso no es necesario, pero siempre tiene que ser antes, al menos justo antes de que yo lo empiece a usar. Cuando yo estoy haciendo esto, aquí estoy pidiendo memoria para guardar un entero y lo voy a llamar a, entonces me crea ya una casillita, y cuando yo estoy escribiendo esto acá, estoy diciendo vaya y lea esa casillita llamada a y dígame lo que está en la memoria, pero tradúzcalo a un entero, no me imprima la cadena de bits, sino tradúzcamelo a un entero. Pues voy a hacer lo mismo para los otros x, y, x, y, ¿ok? Y listo. Entonces ya tengo un código, esto no hace absolutamente nada, simplemente pide esta memoria, no sé qué, le imprime los valores, que pues vamos a ver que nos sale con A, y luego el float, si quieren tampoco lo inicialicemos, y luego el double, que sí está inicializado. La única certeza que tenemos es que aquí va a salir un 0, pero estos dos valores van a quedar indefinidos. Y un error típico es empezar a utilizarlos, o sea, a operarlos, digamos, decir x igual a 2 veces A, siendo que A está no inicializado. Entonces les voy a mostrar, ahorita ustedes lo pueden ver, les voy a mostrar qué pasa cuando compilo y corro esto. Yo lo llamé variables, creo que fue. Sí, variables. Entonces G++, variables. Pilas porque cuando yo hago esto se me sobrescribe la .out. No hubo ningún error. Lo voy a ejecutar. Y miren lo que salió. A vale 32.767. X vale 1 no sé qué por 10 a la menos 23. Y Y es el único que tiene un valor por defecto que yo le puse. Básicamente cuando ustedes hacen esto así, pues el compilador, bueno, el sistema operativo, cuando ejecuta el código, les da un espacio en la memoria RAM, pero ese espacio pues tiene un patrón aleatorio de bits allá. Entonces ese patrón aleatorio al final se les traduce como en estos números como aleatorios y raros, ¿sí? Para X también pasó lo mismo, nos dieron el espacio de un espacio flotante, de un número flotante, y quedó lleno como con basura, eso realmente es basura, y el único que quedó bien fue el Y. Entonces por esa razón es importante que ustedes inicialicen las cosas. Entonces les pido por favor que ustedes escriban este código, mientras yo voy a hacer aquí otra cosita, la voy a probar si sí me funciona porque no la probé hace rato. Entonces voy a achicar esto para que puedan ver el código mejor. Muy grande. Listo. Lo que va a hacer en la consola no lo tienen que hacer ustedes. Porque... Entonces paren un momentico, ahorita lo siguen editando. Lo que les quiero mostrar acá es lo siguiente. Esto se llama un debugger, es un debugger muy antiguo, pero es un debugger que tiene otra ventaja cuando uno dibuja como estructuras de datos, por eso lo voy a usar. Aquí yo simplemente le estoy diciendo al debugger que pare en cierto punto, esto no lo tienen que hacer ustedes, yo lo hago para yo explicarles mejor. Entonces la ejecución paró acá cuando llegó a esta línea. Entonces observen por favor que digamos que el sistema operativo nos dio espacio para nuestras variables. A tiene este valor por defecto. Miren que X tiene un valor raro ahí, menos nan, eso es un not a number, o sea, X no está inicializado, eso es un gran problema.
Si yo después multiplico 2 por x, pues eso no tiene sentido. Y y es el único que tiene un valor apropiado, que es igual a 0 porque yo lo inicialicé apropiadamente. Esa es como la idea. Entonces ustedes siempre deberían inicializar sus variables. Luego aquí yo voy como avanzando de a poco, entonces voy next a la siguiente línea. Entonces todos ellos siguieron así igual. Y bueno, aquí no estoy mostrándoles nada, pero simplemente para que vean qué pasa justo cuando arranca la ejecución de main. Justo cuando arranca la ejecución de main, estas variables quedaron no inicializadas. Y pues vamos a tener problemas si tratamos de utilizarlas. ¿Listo? Entonces ahí miren que ahora incluso cuando imprimimos x, lo que salió fue que x es igual a menos nan. Eso ni siquiera es un número. Entonces es muy mala idea dejar las cosas así. No está garantizado qué valor por defecto van a tomar. No está garantizado que vayan a ser 0. Entonces ustedes siempre deben ser como explícitos en este aspecto. ¿Listo? Explícitos en qué valor por defecto le quieren dar a sus variables originalmente. Miren que ahora, por ejemplo, cuando volví a ejecutar, x quedó con un valor disque 11.971.7. Eso pues no tiene significado. Y si yo vuelvo a ejecutar esto, miren que los valores van cambiando. Pasan grandísimos, chiquitos, raros, millones, menos 33. Esto es muy mala idea. Este código no es reproducible. Entonces, por favor, acostumbrarse a siempre inicializar las variables. Profe, una pregunta, pero digamos si yo crear una variable de tipo bool y la tratara de imprimir sin inicializarla, lo único que me saldrían sería unos y ceros, ¿cierto? Por defecto, para las bools, tú puedes utilizar dentro del código true or false, pero cuando tú la imprimes te sale 1 o 0, exactamente. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, solo 1 o 0. ¿Listo? Eso les iba a decir, Juan Sebastián. Sí, uno podría pensar que la variable no inicializada es como un número aleatorio, pero eso no es cierto. Una variable inicializada, tú no sabes qué distribución y si eso es realmente aleatorio o está correlacionado. Entonces, uno podría pensar que como son números diferentes, entonces es un número aleatorio, pero ¿entre qué y qué? ¿Cuál es la distribución que sigue? ¿Será que es uniformemente distribuido? ¿O será que es un gaussiano? ¿O será que qué? No sabemos. Entonces, si tú necesitas números aleatorios, la librería estándar te ofrece el header random, donde puedes sacar realmente secuencias que son aleatorias, que cumplen los estándares, digamos, de números aleatorios y cuyas distribuciones puedes controlar. Entonces, es muy peligroso que trates de usarlo como un número aleatorio. ¿Listo? ¿Y por qué no es buena idea? Porque tú necesitas que tus códigos sean reproducibles. Un número aleatorio en un computador tiene un inicio de la secuencia, se llama la semilla, y eso hace que tu código, cada vez que tú lo ejecutas, tú puedas controlar que siempre la misma secuencia aleatoria. Entonces tú puedes reproducir errores, puedes reproducir ejecuciones. Si tú utilizas, por ejemplo, esto de que el número aleatorio sea como lo que está en la memoria en ese momento, se vuelve irreproducible tu código. Entonces puede pasar que cuando tú lo ejecutas una vez da bien y la siguiente da mal y la siguiente quieres ver qué pasó, pero lo ejecutas y da otra vez bien y da bien, 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 bien. Y entonces te confías y cuando así se lo muestras al profesor, está mal, ¿sí? Da mal en ese momento. Entonces no lo puedes reproducir y es muy importante en la programación que sea reproducible. Entonces, se podría pensar, pero no es recomendado. Y como te digo, tampoco hay certeza de qué tipo de distribución sigue y si realmente son aleatorios o no, que yo no creo que realmente pasen los test de aleatoriedad. Y bueno, esto fue lo que vimos el día de hoy, muy cortico, pues es muy importante pues arrancar. No pudimos hacerlo antes por lo que estábamos en lo de los claustros. Espero que ustedes hayan participado. Y ahora lo último que voy a hacer es añadir estos dos códigos, el de variables y el hola mundo. No, los de backup no. Esos de backup no nos sirven, ¿sí? Ni el a.out, porque los ejecutables los sacamos a partir del código fuente. Lo único que quiero meter en mi repositorio es esto. Entonces lo voy a meter. Ya lo marqué. -m. Ejemplos de variables y de hola mundo. Debió haber sido realmente 2 commits aparte, uno por cada uno de ellos. Pero bueno, aquí como ya se nos va a acabar la clase, lo hago así. Y hacemos un git push. Entonces aquí me está pidiendo mi autenticación de GitHub para saber que soy yo. Y ustedes pues ya pueden acceder a este repositorio si quieren allá en GitHub. Ya vieron la dirección cuál es. Pueden acceder para ver estos códigos y copiarlos si los necesitan.
Entonces GitHub. A ver, no quiero que vayan a ver mi contraseña. Entonces, tin. Y ahora sí la contraseña. Esto creo que no hace eco. Y la embarré. Ah, me toca con un token. Entonces, vamos a hacerlo con el token. Esto se ha explicado en el ¿qué? En el video que les envié. Voy a volverlo a hacer. Vamos a ver si me funciona este token bien. Sí, listo. Un token simplemente es como una contraseña especial para utilizarla en la línea de comandos. Para que si se me ve esa contraseña, ustedes no pueden acceder a otras cosas mías dentro de GitHub. Y ya. Entonces ya pueden ustedes acceder allá al repositorio remoto si lo quieren ver. Les voy a copiar por si acaso la dirección en el chat para que la tengan. Y con esto terminamos nuestra clase. Aquí les copio en el chat. Hay otras preguntas. Dice, ¿se puede configurar persistencia para la sesión de GitHub para no tener que poner un token todo el tiempo? Yo lo que haría sería guardar el token en algún archivo y copiar el mismo token siempre. O sea, tener que crear el token cada vez que vas a hacer eso es terrible. Entonces, cuando tú creas el token, tú lo guardas, así como lo recomendaba. Yo lo tengo aquí guardado en una cosa, en un archivo. Entonces, yo simplemente lo copio y lo pego y ya está. Es como una contraseña nueva, no es más. Para revisar lo que le comenté al inicio de la clase, que no me abre Emacs. Sí, por favor, ¿puedes compartir tu pantalla, Juan Carlos? Y hay preguntas en el chat anónimo. Entonces, profe, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es cuando uno está pensando no solo en funciones, sino en funcionalidades de las cosas que va a modelar. Entonces, si yo quiero modelar, por ejemplo, la interacción entre planetas, de pronto para mí es más útil pensar en el objeto planeta como mi eje fundamental de programación. Entonces, yo pienso, un planeta tiene una masa, tiene un radio, porque la Tierra es redonda, ¿cierto? Aproximadamente, pero está mucho más cerca de ser redonda que de ser plana. Y entonces una masa, un radio, entonces yo puedo simular, digamos, la atracción gravitacional entre la Tierra y el Sol solamente pensando en ellos como objetos, como el Sol y la Tierra ejercen una fuerza entre los dos y para calcularla necesito acceder a la masa de la Tierra y ella misma la conoce, la masa del Sol él mismo lo conoce y entonces me concentro es como las interacciones entre esos objetos y en las cualidades que tienen y las características que tienen y lo que podrían hacer. Entonces esa es la programación orientada a objetos, pero no vamos a profundizar en eso. ¿Y cómo creo un subdirectorio en GitHub? No, allá no lo puedes hacer. Tú allá solamente puedes crear archivos. Entonces tú tienes que crear el directorio como yo lo hice acá, que yo lo creé, y luego le hice el push, y ahí ya me quedó creado allá remotamente el directorio. Porque Git se mueve a nivel de archivos y no de directorios. ¿Ya compartiste la pantalla? Sí. Sí. Pues yo acá estoy en la sala de física. Yo estoy acá en la metido. sala, listo. Pues digamos, para ejecutar el de... Digamos, tocaría así, ¿cierto? Para que se abra en otra pestaña. No, se te abre. No, espera, para. Ahí tú estás en una consola. Aquí estoy dentro de la sala cómputo. ¿Pero estás solamente por terminal o estás conectado por X2Go? Creo que estás en una terminal, ¿cierto? Sí, solo terminal. Entonces ahí no te va a servir. O sea, como estás en una terminal, tú no tienes un servidor de ventanas. Entonces, si tú le pones ese ampersand, tú no vas a poder hacer como nada. Sí, porque digamos que en este momento tu única interfaz hacia la sala, en este momento como estás conectado, es esa terminal. Entonces tienes que quitarle ese ampersand, quítaselo. Y te lo va a abrir aquí mismo, ya entendí. Sí, me abre ahí mismo. Exacto, porque esta es tu única interfaz. Tú tienes que conectarte. Si quieres abrir como otra ventana, así como yo les estaba mostrando eso, tienes que hacerlo por X2Go. Entonces tienes que mirar la configuración que les envié. Por eso ¿listo? yo también me han preguntado que si se pueda como conectar la sala de física como tal al computador, para no solo tener acceso a los archivos del computador, sino también pues a las aplicaciones y poder ejecutar directamente. X2Go. Con X2Go como cliente es como lo puedes hacer. O sea, y entonces tienes que revisar esa configuración que les envié, pero si quieres te voy a copiar otra vez el link para que lo revises. ¿Listo? Sí, pero entonces esa X2Go es como la máquina virtual como tal, instalarla. No lo confundas. La máquina virtual es lo que tú tienes en tu computador, lo que yo les envié ese .ova, que es grandísimo y que emula un computador, ¿listo? El X2Go es un programa que te permite a ti conectarte visualmente utilizando SSH, pero visualmente a la sala.
Entonces, no te va a abrir solamente una consola, te va a abrir toda esa interfaz. Precisamente yo dicté la clase conectado a la sala. Todo lo que tuviste hoy que yo les compartí está ejecutado en la sala. Pero si ves que es como un entorno gráfico, Sí, eso es lo que te permite hacer X2Go. Entonces revisa, por favor, en ese link que les envié en el chat, en la parte de abajo, yo no me acuerdo en dónde está la conexión pues gráfica, ¿listo? Cómo configurarla, todo eso está ahí. sí, ok, vale, gracias. Y así sufres menos. ¿Listo, Juan Carlos? Profe, Señor. Dale, dale, José, yo ahorita pregunto. profe, es que, bueno, yo puse los comandos para arreglarlo de Linux, pero después me apareció, o sea, dentro de Linux, entrando me apareció algo como Doom y no me deja escribir. Ese es el Doom. Muéstrame la pantalla, pues, por favor. Sí, yo voy. ¿Nos puedes ayudar a poner el botón? Sí, mi amor, ya voy. Sí, señores. ¿Sí puedes compartir la pantalla? Sí, ya está completado. Sí, ya la estoy viendo. Entonces, abre Emacs. ¿Listo? Yo. .cpp, ¿no? Eso. Sí. Esto es la máquina virtual, listo. Entonces, sí, todavía no los ha... Espérate, a ver, missing... Uy. Home Live Emacs init, no sé qué. Ensure... Uf. Bueno, mira, lo que yo te recomendaría, eso es otro error, alguna cosa quedó faltando por configurar, porque a mí sí me funcionó. Entonces yo te recomendaría es que pongas Emacs espacio menos Q, mayúscula, siempre, y ya. Cierra este Emacs, cierra el Emacs, por favor. Y vamos a ignorar la configuración de Doom. Entonces ahí, en vez de escribir solamente Emacs, escribe Emacs espacio menos Q mayúscula. El resto todo igual. Así. No, la menos Q está pegada al guión. Eso. Ya. Es lo único. Utiliza el tab para que te complete. Lo estoy usando y me sale eso. Hola mundo.cpp, ampersand, para poderlo hacer, enter. Ok. Y ahí ya te va a abrir. ¿Eso no tiene nada? ¿No has escrito nada? Sí, ya. O sea, es que no. Listo, ya puedes editar. Así como esto es exactamente lo mismo que yo utilicé durante la clase. ¿Está bien? Ok, bueno, profe. Sí, gracias. Listo, entonces si quieren por ahora utilicen el menos Q. Y yo reviso a ver qué más podemos hacer. ¿Listo? Para arreglar eso. Bueno, listo, chicos. Entonces espero que les haya servido. Voy a parar la grabación y me voy para una reunión que tengo ya. Ah, vale. No, dime, Santiago, si tú ibas a decir algo. Dilo, antes de que pare la grabación. Es para agregar, para hacerlo del commit y eso, pero queríamos pues compartir pantalla para preguntarle. Dale, para que sea más compártela. rápido. Entonces, espérame. Creo que ahí ya se ve, ¿sí? Sí, ya está compartiendo, sí, señor. Entonces déjame ver. Sí, yo el editor que estoy usando es Eclipse. Sí, Entonces listo. todo eso me quedó guardado. Me tocó hacer como armar un proyecto. Uy, no, sí, Y no, no no, sé no. cómo. Pues yo realmente diría, no te compliques ahorita con proyectos. Utiliza Eclipse solamente como un editor, pero no te pongas con proyectos porque eso te crea un montón de cosas que no necesitamos. Eso es Sí, mucha eso. complejidad para lo que estamos haciendo actualmente. ¿Ok? Entonces utiliza solamente como un editor, que no te meta todo este montón de basura ya dentro del repositorio, ¿listo? Sí, es que sí, que es harta cosa. Sí, Mejor no, crearlo eso no tiene como sentido. acá, Lo lo puede único que hacer como un necesitas, archivo normal. Señor. Sí, es que acabo de ver, o sea, yo nunca lo había cacharreado tanto Eclipse. Es que lo uso porque pues a uno le indica los errores y eso, de sintaxis. Sí. Pero sí, acabo de ver que uno puede hacer como un archivo normal CPP sin proyecto. Exacto. Eso es lo único que necesitas, entonces te lo recomiendo que lo hagas así. Vale, profe. Vale, gracias. Listo, con gusto. Listo, chicos. Entonces, que estén muy bien. Hasta pronto. Feliz día.